Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación desde muy temprano. Son las 6:30. Después de las noticias, vamos desde luego al acontecer del análisis político, económico y social del país. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Claudia Ortiz. Ella es directora nacional de Asuntos Políticos del partido Vamos. Pero antes quizás voy a presentarla como alguien que ha estado también dentro de lo que es el quehacer del análisis político, del análisis jurídico de nuestro país, haciendo el abordaje desde luego desde la perspectiva de Funde, donde ha estado laborando en los últimos años. Y por supuesto ahora toma la decisión de incursionar a la política partidaria. Importante para tomar como punto de referencia esta mención y poder hacer un análisis sobre la situación coyuntural del país. Así es que, Claudia Ortiz, me da muchísimo gusto ahora tenerte ya en una nueva faceta, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Ernesto, y buen día a toda la audiencia que en esta mañana de martes nos sintoniza. Gracias por dejarnos llegar hasta donde están ustedes. Y pues qué gusto va a ser platicar contigo de este nuevo rol, de esta nueva etapa y de los retos que se vienen. Y que de alguna manera va a ser como una combinación de estos temas que también hemos estado anteriormente teniendo el abordaje nada menos desde otra perspectiva, ¿no? Trabajaste con Funde mucho. Así es. Bastante tiempo, ¿no? Sí, así es. Luego de graduarme bachiller y iniciar la universidad, más o menos ahí por el primer año de universidad, tuve la oportunidad de ingresar a Funde haciendo mis horas sociales. Y fue para mí una oportunidad realmente bastante grande porque el trabajo en Funde me permitió, desde bastante joven, yo entré a Funde de 19, casi 20 años, y ya en ese rol pude tener la visión de diferentes temáticas de interés nacional. Inicié como asistente de investigación y luego como investigadora en áreas que eran realmente diversas, como por ejemplo temas de comercio exterior, propiedad intelectual, derechos laborales, el tema ambiental también es algo que trabajamos, temas también bastante específicos como los asocios públicos privados, el diálogo social. Luego empecé a trabajar en temáticas relacionadas con la participación ciudadana y la integración centroamericana. En ese momento creo que fue un momento bien trascendental porque durante casi 6 años tuve la oportunidad de trabajar en formación política de jóvenes para fortalecer su rol de ciudadanos. Y en ese momento pues pude ponerme en contacto con jóvenes de toda la región centroamericana a quienes les dábamos formación para que llevaran a cabo proyectos de participación para resolver problemas de su comunidad o también para fortalecer lo que sus organizaciones hacían. Y en ese estar, digamos, formando jóvenes, de alguna manera me predicaba a mí misma el rol de poder estar activa en la sociedad, ese deber y a la vez derecho que tenemos los ciudadanos de participar y de decir lo que necesitamos y decir lo que es importante desde nuestras necesidades, desde nuestro interés, me empezó a calar personalmente y también yo misma empecé a ver la necesidad de participar y de involucrarme, no solo desde mi trabajo, sino en un rol más personal. Y pues un poco eso fue la raíz de que empecé a involucrarme en movimientos ciudadanos. Con otros ciudadanos jóvenes, personas con más experiencia, tuvimos la oportunidad de reunirnos y empezar a discutir qué tipo de cambios necesitaba el país. En un momento donde ya había gobernado el FMLN un periodo y veíamos que realmente no había mucho cambio en el tema de la lucha contra la corrupción, no había un combate frontal, todavía teníamos serios escándalos de corrupción en las instituciones del gobierno y el cambio que se había prometido realmente no había llegado y vimos que realmente la solución tenía que venir desde los ciudadanos. Pues
En ese andar también empezamos, ese grupo pequeño de personas, empezamos a tener contacto con otras personas que también se estaban reuniendo, que también tenían esas inquietudes, y empezamos a generar iniciativas desde la ciudadanía, pero siempre con la inquietud de poder participar en un vehículo partidario que permitiera no solo desde la sociedad civil incidir en las decisiones del país, sino también ya en el lugar a donde se toman las decisiones. Representas la voz de una nueva generación, ¿no? Basada en una experiencia, viéndolo en retrospectiva, como tú lo dices, ¿verdad? Que tuviste la experiencia desde joven entrar a desarrollar ese conocimiento en varias áreas, ¿no? Por lo cual hoy en día estás llena de ese conocimiento que lo quieres poner en práctica desde otra perspectiva, ¿cierto? Sí, y además de todas esas temáticas diversas en las que yo pude trabajar o escuchar colegas especialistas quienes construían propuestas y construían algún tipo de estudio o análisis sobre temas económicos, fiscales y de otro tipo, también decidí empezar a estudiar la ciencia política. Entonces me inscribí en la maestría de ciencia política de la UCA, donde se me abre un mundo de posibilidades para poder analizar y poder entender este mundo tan complejo y a veces tan intrincado, ¿verdad?, de la política. Es ahí donde yo pues consolido ese deseo de poder en algún momento ingresar a la política partidaria del país y pues de lejos, desde mi rol de sociedad civil y siempre dando lo mejor de mí misma en ese trabajo que yo hice durante 12 años, pues observaba las opciones que existían para los ciudadanos para poder participar en política. Creo que la participación en un partido político viene siendo al final una de las máximas expresiones de participación ciudadana, porque ya no te conviertes solo en participante de la política, sino en representante de otras personas. Un ciudadano no deja de serlo por entrar a la política, ¿verdad? Y más bien lo que se busca es que los intereses, las demandas y las necesidades de todo el sector con el que uno ha venido trabajando puedan tener un canal de representación. Los partidos políticos que están tan deslegitimados y que tienen una mala imagen en la opinión pública, realmente al final son necesarios. Los partidos políticos juegan el rol de ser un intermediario entre la sociedad y el Estado. Tienen un pie en el Estado y un pie en la sociedad. Y no per se porque sean malos porque son partidos políticos, sino por la forma en cómo han sido conducidos por malos políticos. Eso es bien importante acotarlo, la forma en la que han sido conducidos y lo que se le llama, que es el pecado original de la democracia, la forma en la que logran su financiamiento, que eso va arruinando poco a poco también los intereses que desea representar un partido. Y creo que la otra situación que desgasta y que nuestros partidos políticos actuales, los tradicionales, que están en franca decadencia, también es no poder contar con un contacto directo con la población y empezar a enfocar sus esfuerzos solamente en sobrevivir y no en representar a la población, que es lo importante. Un partido político a lo mejor aspira a representar a toda la población, pero eso no es real. Representa a un grupo más o menos grande o pequeño de población. Pero en la medida que un partido político deja de hacer esa labor que es su razón de existir, empieza a generar un desgaste de su base electoral, y es lo que estamos viendo. Interesante. Mira, muchos a lo mejor se estarán preguntando cuál es el motivo, propósito de que tú estés con nosotros acá. Y quiero decirlo y quiero hacer hincapié en esto porque a lo largo de mi trayectoria como entrevistador o como periodista, siempre he creído que en el país es necesario coadyuvar en ese esfuerzo de poder colocar sobre la agenda, ¿verdad?, articulación de nuevos pensamientos, de nuevos líderes, de ese relevo generacional de políticos que necesitamos como país, porque de alguna manera tú, y te lo expresaba extra cámara, representas esa voz de la nueva generación en política, ¿no? El rostro fresco, aquel que llega a
a inyectarle un nuevo matiz a una visión de país que es la que realmente necesitamos que mejore como tal. Y vamos a hablar particularmente de los temas que siempre hemos tratado contigo, ¿no? Sí, Ernesto, muchas gracias por eso. Realmente yo aspiro a poder hacer una disrupción en el continuum de la política tradicional. Yo aspiro a poder generar una voz que rompa con la forma tradicional de hacer política, y sé que no soy la única. Ya hay, actualmente están surgiendo varias expresiones, pero justamente mi apuesta, porque mucha gente me ha dicho, ¿por qué no te fuiste como candidata no partidaria, por ejemplo? Que claro que era una opción que yo había considerado, pero justamente mi apuesta es por fortalecer la democracia y sus instituciones. Y una de las instituciones más importantes de las democracias son los partidos políticos. Sin partidos políticos simplemente no hay democracia. Sí, claro. Y creo que, como ya dijimos, aunque hay mucho desprestigio de los partidos políticos, creo que es importante apostarle a proyectos nuevos, frescos y limpios como el partido Vamos. Es por eso que yo tomo la decisión, luego de valorar todas las opciones posibles, y como ya lo mencioné, no fue una decisión que tomé de la noche a la mañana, sino fue un proceso el cual fui tomando poco a poco las determinaciones para llegar hasta ese momento. Una decisión, como bien lo dices, no tan fácil, porque como profesional, como analista, como representante de la sociedad civil, ibas abriendo ese campo precisamente. Y eso yo soy testigo al haberte tenido no solo acá en este programa de televisión, sino también en mi programa de radio, ¿no? Sí. Donde hemos logrado estar apuntalando temas muy importantes de país. Ese es un buen elemento. ¿Por qué dentro de esa, digamos, menú de actores políticos de partidos, por qué decides entrar a Vamos? Cuéntame. Sí. Bueno, como no, como ya lo mencioné, mi apuesta es por el fortalecimiento de la democracia. Y eso significa también darle la oportunidad a nuestro país de poder tener un futuro mejor. Que las personas que vivimos en El Salvador podamos optar por realizar nuestro proyecto de vida en el país sin esperar migrar o que suceda un milagro, ¿verdad? Sino que podamos construir esa visión de país que la mayoría compartimos. ¿Por qué Vamos? Justamente porque coincide con esa visión de renovación de la política. Es un partido nuevo, es un partido que ya tuvo un pequeño paso en la vida política al haber participado en elecciones, y al momento ha demostrado ser un partido intachable. Aun cuando el resultado de la elección presidencial puede haber sido o se puede considerar modesto, pero es de considerar que además, con el poco tiempo de campaña que se tuvo para participar en la elección, y además también con los pocos recursos a comparación de los demás partidos, pero es un partido que logró un resultado que es una base importante para continuar creciendo. Entonces, es un partido enfocado en la acción, que va logrando sus objetivos y que va creciendo. Y además me llamó mucho la atención porque creo que de todas las opciones existentes, creo que es un partido que permite una renovación democrática, pero que además tiene muchísimo potencial para conectar con la población, porque no surgimos de una fracción de los partidos tradicionales o de la derecha tradicional. Es una opción que surge nueva de la visión de un hombre como Josué Alvarado, pero que es un liderazgo que abre las puertas a otro tipo de líderes. Perdona un poco, no quiero entrar en ese afán de etiqueta ideológica. Sí. ¿Eres una mujer de izquierda, liberal o socialdemócrata? Es complicado. Yo siempre he dicho que soy centro radical. Yo me definiría como una persona demócrata, definitivamente, pero con una fuerte inclinación a propuestas y a beneficiar a los grandes sectores sociales y a las mayorías excluidas. Para mí hay temas muy importantes como la dignidad del trabajo, por ejemplo, o la protección y la sostenibilidad ambiental. También temas relacionados con el empoderamiento de la mujer o con la niñez.
Entonces, combate a la corrupción, que fue un bastión fuerte que tuviste hoy totalmente últimamente. de acuerdo también. El tema del combate a la corrupción para mí ha sido un tema en el cual... en que en el país existiera una CICIG que verdaderamente tuviese fuerza, ¿no? Y lo sigo, insistiendo, sí, me parece una... Gracias por la oportunidad. Entonces yo... Tal vez más que etiquetarme de derecha e izquierda, algunos aspectos quizás de mi ideología, de mi pensamiento político personal, podrían considerarse de derecha, digamos, porque creo en las libertades, porque creo que también es importante dar el espacio a los individuos para desarrollar su acción, sus proyectos, pero también creo que sí tiene que haber un mercado de libertades, pero también tiene que haber un Estado fuerte que regule y que permita un equilibrio sano, inclinado al bien común de las decisiones que se toman. Y pues temas como te digo, el medio ambiente, la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, o sea, todo eso también de repente podría considerarse más de izquierda. A veces depende del ojo de quien lo mire, ¿verdad? Ok, ¿cómo examinas una vez colocada, ahora con este nuevo rol que nos presentas esta mañana, cómo examinas el resto de partidos políticos tradicionales, este nuevo giro que bien tú mencionabas que nos dio la última elección presidencial, el surgimiento de un presidente, de un líder que no nace directamente de un partido político, sino más bien dentro de lo que es un proyecto de, digamos, de movimiento social. Me refiero a Nuevas Ideas, me refiero al presidente Nayib Bukele. ¿Cómo está el tradicional partido Arena, FMLN? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que tienes que enfrentar, ¿no? Partidariamente? Ok. Creo que hay una línea divisoria tradicional de derecha a izquierda, donde en la izquierda hemos tenido siempre al FMLN y en la derecha Arena, PCN, PDC. Gana de alguna manera tal vez más cercano al centro, izquierda, o no sé, realmente es complicado etiquetarlos porque también su visión tiene diferentes matices. Y esa es la política tradicional. Yo la pondría en un cuadrante, tal vez, si hacemos 4, la pondría arriba. Pero está surgiendo, y esto es un fenómeno a nivel mundial también, el surgimiento de nuevas expresiones que responden algunas al desgaste de los partidos tradicionales, de Arena y el FMLN, como ya expliqué, han sido partidos que cada vez han ido representando menos a la población y han ido dejando un espacio vacío en el espectro. Y solamente empiezan a representar a aquellas personas que quizás vamos a estar llegando a ese momento que tienen un interés directo y personal de que el partido siga existiendo, pero no un interés en el proyecto de país que representaban esos partidos. Entonces empiezan a surgir opciones nuevas y realmente bastante diversas. Tenemos el caso de Nuevas Ideas, que surge como una expresión de descontento realmente al estado de las cosas en la política del país, quizás en el área difícil de colocar entre derecha e izquierda, ¿verdad? Porque no hay una ideología realmente expresa en el Partido Nuevas Ideas. Parece que su ideología es más bien el descontento con la política tradicional, pero en temas ya programáticos no hay una definición clara aún, ¿verdad? Creo que están en ese proceso y qué bueno, porque es importante que esos partidos de hecho, este fin de semana se conoció que van a una refundación de todos los de toda la estructura, ¿no? En la que se aparte el presidente, entiendo y creo que el resto, ¿no? Sí, así parece. Y luego tenemos también del lado de la derecha que han surgido muchas opciones nuevas. Creo que la mayoría o casi la totalidad desprendidas del Partido Arena, porque de repente hay personas que en una extrema derecha ya no se sienten representadas por Arena y personas que están en un ala más liberal que tampoco se sienten representadas, entonces se va fraccionando un poco. Vamos, lo coloco fuera de ese espectro, porque como digo, no se desprende de Arena. Vamos, es una opción nueva que surge de ese espacio vacío de representación que quedó hace bastante tiempo. ¿Lo ves como un partido, digamos, la excepción del caso junto a otros? Bueno, tenemos otros. Bueno, no sé, el caso de Nuestro Tiempo sí viene de Arena, ¿no? De una separación.
Sí, digamos que es uno de los casos que yo analizo que es un ala más liberal, que tampoco se ha sentido representado y que de hecho fue hasta cierto punto hecha a un lado, ¿verdad? Y que está generando adhesiones de personas que también sienten que esa es una opción que se ¿Son representa. partidos fuertes o débiles a tu criterio? Y precisamente por eso, bajo ese énfasis iba mi pregunta, de cómo ves el diagnóstico con el cual partidos te presentan. Es un momento difícil para el sistema de partidos en El Salvador, un momento crítico, y no quiero decir malo, sino un momento de transición importante en el cual los partidos que han sido tradicionalmente fuertes no terminan de debilitarse o de dejar de existir, están en ese momento de transición hacia un estado un poco más débil. Y los partidos que han surgido todavía están en esa lógica de fortalecerse e ir creciendo, de ampliar su base, de solidificarse como instituciones. Estamos en ese momento de transición y mi apuesta por Vamos también es porque de estos partidos nuevos que representan de alguna manera la renovación, además es un partido que apuesta al respeto y al fortalecimiento de la institucionalidad del país, al respeto de las leyes, y no de poner un proyecto o la visión de una persona por encima de las leyes, que a veces creo que es el caso de Nuevas Ideas o del presidente. Y por otro lado, creo que Vamos también representa, como decía, ese espacio vacío el que todavía nadie ha logrado, digamos, llenar, pero que además es un partido que está en franco crecimiento. Ya pasaron una elección, ya hubo esa experiencia de exponerse a toda la dinámica electoral y actualmente, luego de las elecciones, hemos seguido trabajando, haciendo un trabajo territorial fuerte, cada fin de semana yendo a territorios, haciendo reuniones de trabajo, haciendo actividades de voluntariado en diferentes sectores, con diferentes comunidades, en varios municipios del país, en varios departamentos. Entonces, somos un equipo enfocado en la acción, con objetivos claros, pero también con un proyecto de país bastante incluyente y aglutinante de diferentes sectores de la sociedad. Uno de los aspectos que más se demandan y más se le cuestionan a los partidos políticos hoy en día tiene que ver precisamente con el tema de las libertades de sus líderes. ¿Qué condiciones y bajo qué condiciones tú ingresas al partido? Ayer me preguntaban en una entrevista qué líneas me había dado Josué Alvarado. Bueno, yo no te lo pregunté en esos términos, pero es casi algo parecido, ¿no? Es decir, ¿qué condición? ¿Qué ofreciste? ¿Qué ofreces o qué te ofrecieron? Yo lo que respondí realmente es que él no me puso ninguna condición, más bien yo he puesto sobre la mesa mi plan de trabajo, sobre lo que yo considero que el partido necesita para fortalecerse y para hacer un proyecto que ilusione, para que sea un proyecto potable y un proyecto realmente potente en las próximas elecciones. Entonces, más bien creo que don Josué Alvarado, al tener el gesto, como en lo que estamos viendo en las imágenes, en una conferencia de prensa que se realizó el día viernes, en el cual se me presentó y se hizo mi incorporación oficial al partido, pues si vemos en la mesa hay otra mujer joven, eso soy yo, en el equipo vemos muchas personas jóvenes. Entonces, realmente el gesto de don Josué Alvarado fue hacer el relevo a una siguiente generación, mantener él, digamos, la autoridad de ser el secretario general, pero más bien dar la batuta del partido a los jóvenes que estamos deseando incursionar en política, comprometernos con este rol y llevar a cabo el proyecto de Vamos, que no solamente es el que está en los estatutos escrito, que es una base, pero también es un proyecto vivo que se va nutriendo del debate, de la discusión al interno. Entonces, el espacio para construir desde mi visión, desde mi liderazgo, desde mi experiencia y conocimientos, fue, creo yo, uno de los principales factores que me animó a ingresar en ese partido. Para poder desarrollar un proyecto político a nivel de partidos, así como también en el ejercicio muy en particular de un líder, siempre se necesita de recursos. Y el tema del financiamiento de los partidos es uno de los temas que ha venido, desde luego, poniéndose a flor de piel, como uno de los principales, bueno, tú lo acabas de, creo, mencionar, sí, como uno de los principales retos que se tienen para poderlos transparentar de una manera que no exista ningún compromiso, mucho menos venga a causarle el daño de compromisos que en algún momento han tenido algunos partidos. Sí, es un tema fundamental. Y para que no nos crean con palabras, sino también con hechos. En la lucha contra la corrupción lo que valen son los hechos,
¿verdad? Porque hoy todo el mundo dice que quiere combatir la corrupción. Sí. Pero Vamos es un partido que ha demostrado ya después de una elección, después de una campaña y actualmente también de ser un partido transparente. Hemos sido reconocidos como un partido que tiene buenas prácticas en transparencia, aun siendo un partido pequeño, pero además creo que tenemos toda la voluntad, estoy segura más bien que tenemos toda la voluntad y estamos haciendo esfuerzos, buscando la asistencia técnica necesaria para que ese proceso de generar un sistema de transparencia de nuestro financiamiento sea el mejor del sistema de partidos de nuestro país. Creo que todos los partidos que quieran realmente apostarle a la renovación política, si no transparentan realmente quiénes son sus financistas y tienen reglas y controles internos sólidos para poder blindarse a la corrupción, vamos a seguir en más de lo mismo. Entonces justamente esa es una de las apuestas y es uno de los aportes en los que yo quiero ayudar al partido a poder conseguir esa asistencia técnica y poder empezar a pensar formas nuevas de tener financiamiento privado, ¿verdad? Y formas novedosas y bastante contundentes de hacer una transparencia de nuestro financiamiento y nuestros financistas. A ver, este tema de la visita de territorios, ¿qué percibes? ¿Todavía una sociedad controlada por los partidos políticos o una sociedad polarizada o una sociedad que verdaderamente tiene anhelos de cambio? Eso último. En tu visita a territorio, porque me hablabas de que ya comienzas a visitar el territorio, justamente, ¿no? Lo que percibimos es una población que ha despertado. La población ha despertado luego de 2 gobiernos que prometían mejorar el cielo, la tierra y las estrellas. Realmente las personas están más expectantes de liderazgos reales y de poder ser protagonistas de su desarrollo. Y por eso creo que es importante el tema del trabajo territorial, porque usted en Twitter tiene seguidores, pero en el territorio usted es un líder que se sienta, que camina con la gente, que le escucha y de donde la gente también puede tener un liderazgo. Entonces, creemos que la política, si bien hay una dimensión en lo digital que es importante y que facilita el intercambio y que facilita que todos nos expresemos, en el ámbito digital es muy complicado crear consensos y construir proyectos comunes, entender cuáles son los intereses de las personas y qué intereses podemos representar. Entonces, justamente creo que el tema de la visita a territorios nos ha enseñado eso. Las personas están ansiosas no solo de que se les guíe hacia un camino, ¿verdad?, venturoso, sino construir ellos mismos y sobre todo los jóvenes quieren formar parte y ser líderes de ese progreso y desarrollo en sus comunidades. Así que nosotros estamos totalmente como partido en esa línea. Creemos importante que sean las personas quienes vayan definiendo y aportando y quienes desde una visión, tal vez desde un rol de autoridad o de servicio a estas personas, podamos irles ayudando a dar forma y a conectar con los recursos y con el acceso a la toma de decisiones públicas para que eso se pueda concretar. Voy a hacer una pausa comercial, son las 6:58 ¿Cuál debe ser, Claudia, el tema bandera que el país debe agendar y tratar? Me gustaría que ahora entráramos desde luego, a conocer este otro horizonte que creo que es importante apuntalar y más aún cuando estamos a las puertas de un proceso de elección que busca reformar lo que sería la Asamblea Legislativa. Así es que vamos a hablar de esos y otros temas. Gracias por estar con nosotros. En la segunda parte del programa vamos a hablar con autoridades de INSAFOR. ¿Por qué INSAFOR? Bueno, vamos a hablar porque uno de los principales problemas que se tienen para la aprobación de fondos destinados para la capacitación, hoy con una propuesta hecha en el presupuesto 2020 por el gobierno en la Asamblea Legislativa, el tema de la capacitación y formación de jóvenes viene siendo como un punto de un impasse para poder darse esos fondos, por los cuales ya hay una propuesta tanto de los diputados como también creo aceptada por el presidente o avalada por el presidente Nayib Bukele,
para poder ser esta instancia la cual pues sea la que trabaje por la formación de jóvenes y no otra instancia. Así es que vamos a hablar con ellos sobre eso y también en el contexto de un proceso, de un congreso muy importante de formación empresarial que tienen programados para este día. Así es que nos vamos a la pausa, 6:59, información de tráfico importante para que usted la tenga de primera mano. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Vámonos entonces, gracias a Super Selecto o Tu Super, a conocer cómo están las calles de nuestra ciudad capital. Vámonos entonces ahora hasta el sector del Boulevard Los Héroes. Ahí tenemos el sector del Boulevard Los Héroes, particularmente en el tramo que corresponde a la 49 y la conexión de este boulevard y los centros comerciales. Así, la imagen que provoca pensar que tenemos prácticamente poca circulación de vehículos cuando hablamos desde el sector de... Este es el sector, sería el sector norte hacia el sur, este carril, no así el del sur a norte, que tenemos ahí precisamente esta cantidad de vehículos producto de este semáforo que es el que conecta, sería en todo caso pues esta intercepción. Así es que así está el tráfico por el sector de los centros comerciales. Vámonos de nuevo al menú para poder ver qué más podemos observar en esta importante arteria. Vámonos hasta el Pedregal. Si usted viene desde el sector de Santa Tecla, Chiltiupán, sería también Ciudad Merliot, hacia los centros comerciales que están ahí, el paso de nivel llegando al redondel Naciones Unidas. Tenemos tráfico bastante cargado, ¿verdad? Pero circulando, por lo cual pues podríamos creer que se tiene bastante fluidez vehicular. En la conexión que va desde la Jerusalén hacia lo que sería el sector de la Chiltiupán, pues tenemos prácticamente vía libre. Así es que tome en consideración usted lo que sería esta otra imagen. Vámonos a la última para poder examinar y darle otra opción. Salvador del Mundo. Sí, tenemos ahí un problema en el Salvador del Mundo. Tenemos una fuerte carga vehicular. Busque una vía alterna. Sin duda alguna esto estaría complicando tráfico sobre la avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto también las otras arterias que corresponden a la conexión de esta rotonda, que es el Boulevard Constitución y por supuesto el Paseo General Escalón. Pero sí, tenemos una fuerte carga vehicular en el sector del Salvador del Mundo. Tome vías alternas. Recuerde, en Tu Súper sabemos lo que buscas, por eso acá ahorras desde siempre comprando los mejores productos a superprecios. Ahorras comprando lo que más buscas con ofertas que son irresistibles. Y es que en Tu Súper ahorras siempre. Super Selectos, Tu Súper. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con Claudia Ortiz, quien ahora desde luego asume el reto de participar en la política partidaria con el partido Vamos, luego de surgir de la sociedad civil y por supuesto también abanderando temas importantes de país como los que hemos estado mencionando y por supuesto también sin faltar lo que significa este tema central de la transparencia y la lucha y el combate por la corrupción en el país, que fue uno de los temas por los cuales tú insistías en la necesidad que el país entrara en esa dimensión, ¿cierto? Sí, justamente creo que hay 4 áreas grandes que podemos llamar como las áreas de acción desde nuestra perspectiva más importantes y urgentes en las cuales hay que enfocar los esfuerzos. A grandes rasgos, estas 4 áreas son el bienestar y la cohesión social. Ahí incluimos temas como el respeto y el cumplimiento de la legislación laboral, por ejemplo, el tema de la conciliación trabajo con vida familiar de todas las personas, la economía del cuidado, el empoderamiento de la mujer, también temas relacionados con la educación, la salud,
Entonces, todo lo que tiene que ver con el bienestar del ser humano, de la familia, y que genera además una buena relación entre nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Reducir la desigualdad, mejorar las oportunidades económicas para emprender, para realizar proyectos individuales o colectivos en el ámbito económico, etcétera. Cohesión y bienestar social, por un lado. Por otro lado, hay un área bastante importante, y es que esta define la vida. Dicen que si perdemos la lucha contra el medio ambiente, por la defensa del medio ambiente o por la conservación del medio ambiente, ya ninguna otra lucha va a tener sentido. Entonces, nosotros desde nuestro partido y desde nuestros estatutos también estamos enarbolando esta causa. Claro. La importancia de poder llevar a cabo políticas contundentes que permitan acceso al agua, combatir los efectos del cambio climático. ¿Qué implica combatir los efectos del cambio climático? Que tengamos acceso a comida, que no escasee la comida, que los agricultores y las agricultoras, que son quienes producen el alimento de la tierra, tengan mejores condiciones para poder sobrellevar esa responsabilidad que tienen con la sociedad, ese aporte que hace con la sociedad. Porque, ¿qué pasa? Se ha corrido el invierno, ¿verdad? Un invierno bastante seco, donde justamente, y no solo en El Salvador, sino a nivel de toda Centroamérica y el corredor seco, existen carencias importantes en la seguridad alimentaria de las personas, y también que afectan los mercados, no los grandes mercados, pero los mercados de intercambio de bienes de las personas más vulnerables del país. También, por otro lado, creo que es importante hablar de transparencia, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la institucionalidad. Hemos dicho que la democracia no es solamente la forma en la que se llega al poder, sino la forma en la que el poder se ejerce. Y la forma en la que el poder político debe ejercerse debe ser sin abusos del poder y sin abusos de los recursos públicos. Para eso hay muchos espacios vacíos que hay que llenar. Por ejemplo, la entrega de declaraciones patrimoniales a tiempo de los funcionarios que asumen un cargo público dentro de los primeros 60 días de su gestión. Todavía tenemos funcionarios del más alto nivel en nuestro país que no han entregado declaración patrimonial. ¿Y qué pasa? Nada, porque la multa que se aplica es sumamente pequeña y no implica realmente un disuasivo para presentar o para cumplir este deber importante. Entonces, es un ejemplo, pero hay muchos espacios que hay que ir cerrándole a la corrupción. El tema del conflicto de los conflictos de intereses también es algo que no está regulado, está mínimamente regulado en la ley de ética, y no existe una legislación y sanciones importantes para aquellos funcionarios como diputados, ministros u otro tipo de funcionarios que toman decisiones con los dados cargados y más bien en beneficio personal y no para el bien común. Y finalmente creo que hay un área importante también que hay que tomarle atención, y normalmente se le llama la seguridad, pero yo quiero llamar esa área importante de la que hay que tomar acción, es la pacificación del país, que implica entender que hay un conflicto que se expresa en la violencia que existe diariamente en nuestro país. Hay un conflicto. El enfoque de seguridad es importante, pero debe complementarse con un enfoque de resolución del conflicto nacional que subyace a esta situación de violencia. Entonces, la pacificación del país creo que también es algo a lo que hay que apostarle. Actualmente, gracias a Dios, ha habido una reducción de homicidios. Esperamos realmente que sea sostenible. Esperamos que en la medida de lo posible, de lo razonable, se transparente también las medidas que se han ido tomando y que se quieren tomar para continuar en esta vía. Creemos que es importante, es un tema urgente que a la población le afecta diariamente, a todos nos afecta diariamente. Entonces, estas 4 grandes áreas, creo yo, que son las prioritarias actualmente para nuestro país, pues son las banderas del partido Vamos, y son las que queremos impulsar tanto desde la Asamblea Legislativa como desde los gobiernos locales, y apoyar, ayudar a que el Ejecutivo haga bien su labor mediante un rol de oposición sana, inteligente y constructiva. Ahora, sin duda alguna, en el país también tenemos un esquema y voy a un poco regresar quizás a hablar del tema ya político partidario, porque también hablaba y hacía mención de cara a tu presentación a lo que significa este nuevo proceso de elección que vamos a tener en el 2021, que es la elección de diputados y alcaldes, ¿no?
¿Cómo ves tú toda esta necesidad de reformar el sistema electoral del país? Creo que hay que irle quitando espacio a los partidos que han demostrado que no son confiables para la gente. Cada día, cada semana conocemos noticias, conocemos casos, vemos ejemplos concretos en la Asamblea Legislativa de decisiones o que son sumamente irracionales y que han demostrado no tener ninguna base técnica, sino más bien es para darse a conocer, para mantenerse vigente en las noticias o simplemente para generar populismo legislativo, ¿verdad? Pero también creo que es importante que las nuevas opciones que sí tienen el potencial de representar al grueso de la población que se siente desencantada, que se siente asqueada de la política, podamos tener un espacio para generar ese tipo de propuestas y esos controles hacia el poder político que está en el Ejecutivo actualmente. Espero yo en una próxima Asamblea Legislativa tener un panorama un poco más equilibrado, en el cual los partidos que actualmente han tenido, hasta la fecha, han tenido una mayoría bastante grande y que aún así no han podido ser oposición, ¿verdad? Porque hay factores que no permiten una oposición fuerte en el país, como por ejemplo que los partidos pequeños se pliegan siempre al partido de gobierno independientemente quién esté en el poder, y eso es algo importante de decir. Entonces no hay un rol de una oposición realmente, sino partidos que están en la lógica de sobrevivir a costa de cualquier cosa. Esa creo que debería ser una de las ideas centrales al pensar en una renovación de nuestro sistema electoral y político, ¿verdad? De ese espectro de poder que vamos a tener. En la medida que el poder se reparte un poco más, y no al punto de fraccionarlo, ¿verdad? En mínimos, pero en la medida que el poder se reparte más, hay más espacio para que quienes tenemos la intención de realmente generar un rol democrático y que las instituciones funcionen, podamos llevarlo con más fuerza, con una carta de negociación más grande. Creo también que es importante decir que otros partidos vayamos ganando terreno, le va quitando terreno a esos partidos pequeños y ya bastante antiguos, que si bien siguen siendo votados por un sector de la población, pero mantienen el sistema sin funcionar adecuadamente. Porque como ya le dije, se plegan al partido de gobierno a cambio de beneficios, a cambio de diferentes prebendas, ¿verdad? Pero no hacen el rol realmente de generar esa contraloría que la oposición debería realizar. Ahora, todo esto está en manos de un Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué piensas del Tribunal Supremo Electoral ya de manera muy específica con esta resolución emitida o este recurso admitido para estudiar posibles, digamos, violaciones o posibles vicios de inconstitucionalidad con la elección de los magistrados? ¿Cómo ves todo este escenario? Es complejo porque parece una serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? Pero en primer lugar creo que el Tribunal Supremo Electoral en su rol administrativo de ejecutar elecciones, pues ha tenido un rol bastante importante, tal vez no debido necesariamente al liderazgo de los magistrados que han estado al frente, que han tenido un rol importante en esto, y hemos tenido elecciones libres, competitivas y transparentes durante mucho tiempo, y eso, pues tenemos que decirlo, es una ventaja que tiene nuestro país, es un avance, es una fortaleza de nuestra democracia a comparación de otros países cercanos como Honduras, Guatemala o Nicaragua, que son países que no pueden concentrarse en los problemas estructurales porque hay siempre un problema a nivel electoral que no permite la gobernabilidad. Entonces creo que a nivel de la administración de elecciones el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un rol importante y hasta cierto punto bastante aceptable. Por otra parte, creo que ya en el rol de jueces o de impartidores de justicia electoral, aquí sí hemos visto un poco más de problemas. Claro, persiste desde la Asamblea Legislativa la práctica nociva a la democracia de elegir funcionarios de elección indirecta o funcionarios de segundo grado, como se le llama popularmente, que no obedecen a criterios objetivos o a una evaluación
sincera y franca, transparente de los partidos, sino siempre obedece a un reparto de cuotas. No se sigue lo que la jurisprudencia ha señalado y ha mandado a hacer, que es una evaluación de criterios, lo que le llamábamos el baremo, ¿verdad? Sino más bien una lista de cartas de cada uno y un reparto. Entonces, eso se repite en el tribunal y en muchas otras instituciones. Claudia, hay muchos temas que nos quedan sobre la mesa y que sin duda alguna los vamos a dejar para más adelante, ir viendo el desarrollo de los mismos y también de todo tu nuevo rol, para poder ser abordados. Gracias, el tiempo se me fue. Te deseo muchos éxitos en esta nueva faena. Gracias. Y por supuesto, aquí a la orden para poder hablar de estos y otros temas de los que hemos conversado. Como no, Ernesto, gracias, y gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, oficinas o donde nos estén sintonizando, y pues ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, INSAFOR nos cuenta de qué manera puede contribuir y facilitar la formación de jóvenes como una de las grandes apuestas que están ahí precisamente planteadas en el presupuesto general de la Nación, y que viene siendo motivo casi de punto de acuerdo entre las fracciones políticas y el gobierno. Y vamos a hablar también de todo ese trabajo que por delante tienen y que será tratado este día en el marco de un 6º Congreso de Formación Empresarial. Vámonos a la pausa, 7:20, y regresamos con este tema. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Antes de poder presentarles a nuestros invitados, quiero decirle que Moto Action es tu mejor opción cuando piense en protección. Usted tiene la oportunidad de tener implementos oportunos para mayor seguridad a la hora de desplazarse en su motocicleta. Recuerde, cuando piense en protección, Moto Action es tu mejor opción. Esta mañana están con nosotros en esta segunda parte del programa el presidente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, Ricardo Montenegro, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Ricardo. Muchísimas gracias, Ernesto, por tenernos en este excelente programa y darnos la oportunidad de compartir con los televidentes lo que estamos haciendo en INSAFOR. Así es, en efecto, previo a esto, hoy inicia lo que es un congreso, es el 6º Congreso de Formación Profesional. Tiene ponentes importantes que voy a presentarlos. Liliana González, ella es colombiana, del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional. Bienvenida, Liliana, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Farid de Jesús Figueroa, colombiano también, director de formación profesional del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos compartir con todos los televidentes, porque de pronto acá podamos construir de manera colectiva. Formación profesional, voy a hilvanarlo con lo que conversábamos recientemente en mi programa de radio y tomado desde luego del contexto de la coyuntura política actual, especialmente cuando se trata de desentrampar 28 millones de dólares que están destinados en el presupuesto 2020, presentados a la Asamblea Legislativa para formación de jóvenes, pero que de alguna manera no existe, según algunas fracciones políticas, la garantía de que ese dinero vaya a ser bien utilizado y que, por supuesto, mientras no haya un factor de garantía en la formación o la inversión de estos fondos, pues no lo puede ver. Las fracciones planteaban la necesidad de que fuera INSAFOR una instancia como ella. El presidente, en el marco de la reunión que tuvo con el presidente del Congreso salvadoreño, dijo que no veía mal la opción de que fuera INSAFOR quien pueda en algún momento llevar a cabo esta formación. ¿Cierto, don Ricardo? Correcto. La semana pasada, en la reunión que hubo entre el presidente de la República y el presidente de la Asamblea, se tocó el tema de este préstamo que se está tramitando con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es de 91 millones de dólares, si no me equivoco, en el cual hay un componente de 28 millones que es para formación. Diferentes fracciones de la Asamblea sugirieron al señor presidente
que fuera INSAFOR el que manejara este componente de formación, ya que nosotros somos una institución que tenemos la experiencia, que conocemos cómo hacerlo, y el señor presidente le pareció buena idea y ha aceptado la idea. A nosotros nos alegra que nos tomen en cuenta para esto. Nosotros efectivamente sabemos cómo hacer este tipo de formaciones, tenemos que sentarnos con ellos para hacer los perfiles adecuados, para ver qué es lo que se pretende que estos muchachos aprendan, y en base a eso hacer la currícula, ¿verdad? Y tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia, lo podemos hacer en todo el país. Nosotros nuestros programas los tenemos en todo el país, así que estamos listos y dispuestos para echarle un hombro al gobierno de la República y llevar a cabo este programa. Qué bueno, qué interesante. A ver, todo esto también tiene que ver mucho con el nombre con el cual ha sido denominado este 6º Congreso de Formación Profesional, en el cual pues se destacan aspectos relevantes que el país requiere, ¿cierto? Sí, claro que sí. La articulación de la educación, de todo el sistema educativo y de la formación profesional es clave justamente para que los jóvenes puedan tener la posibilidad de completar su trayectoria educativa. Aquí en El Salvador el promedio de años de escolaridad de la población mayor es de 7.4 años de escolaridad frente a países desarrollados que tienen 12 y 14 años de escolaridad en promedio. Luego hay un reto muy importante de vincular a los jóvenes y llevarlos a que terminen trayectorias completas, que tengan unas transiciones efectivas y que puedan insertarse al mercado laboral y contribuir con ello al desarrollo y a la puesta productiva del país. Una política pública debe de ser, y lo conversábamos la vez pasada, don Ricardo, en mi programa de radio, era precisamente que el tema de la formación técnica fuera ya un asunto de agenda de país. ¿Cuál es la experiencia de acuerdo a las exposiciones que van a tener ustedes, Farid, y más aún en este nuevo mundo digital, que creo que por ahí versa la exposición que se va a tener, una de las exposiciones? A ver, que efectivamente, se va a tener, la formación profesional hoy debe mirarse como una opción de formación. O sea, porque finalmente creo que es la discusión en la que hemos estado en estos lados del mundo, y es que si todo el mundo debe ir a la universidad a formarse como médico, como abogado, o si la formación como técnico realmente es una opción de formación. Y creemos que obviamente el mundo nos está mostrando que el camino realmente va en esa lógica. Aparte de eso, porque hay que también tener en cuenta el pensamiento de esta generación que estamos atendiendo, que es una generación mucho más digital, una generación mucho más inmediatista, una generación que a esos procesos formativos de largo aliento, de 4 o 5 años, les parece realmente toda una eternidad, y eso significa entonces que están buscando respuestas muy inmediatas. Entonces precisamente es ahí donde la formación profesional tiene todo el sentido, y más aún si conversa precisamente con el lenguaje que ellos tienen, que es el mundo digital. Y máximo el mundo digital no solo desde la utilización de herramientas, sino lo que está pasando en el mundo productivo, que estamos digitalizando la productividad. A ver, don Ricardo, un poco hilvanando de lo que en un principio hablábamos, este congreso se da precisamente en el marco de ir pensando en cómo los jóvenes deben de irse formando en áreas muy especializadas como estas, ¿no? Y el congreso, entiendo, busca también sensibilizar y estimular este debate, ¿eh? Definitivamente, Ernesto. La idea del congreso es hacerle ver a la población que la formación técnica es una real alternativa como educación para sus hijos. Como bien decía Farid, aquí todo el mundo quiere ir a la universidad o pretende ir a la universidad. Y tenemos en América Latina, tenemos un mal que nosotros le decimos titulitis, que todo el mundo quiere ser licenciado. Ojalá fueran ingenieros, pero no, licenciados. Entonces, creemos que hay caminos y espacios para muchos licenciados, pero se necesitan más técnicos que licenciados. Nuestra industria, nuestras empresas, nuestros sectores productivos requieren cada día más técnicos. Entonces, queremos primero que se les reconozca a estos técnicos dentro de la sociedad su espacio y su importancia. Además, como bien decía Liliana,
tenemos que articularnos con el Ministerio de Educación, las universidades, para que una vez estos muchachos hayan pasado por los procesos técnicos, ellos, si así lo desean, tengan la oportunidad de continuar sus estudios superiores. Pero no le podemos decir a una persona que ha estudiado 2 años de un curso técnico y ya tiene 2, 3, 4 años de experiencia: usted quiere estudiar ingeniería industrial, ¿cómo no? Aquí está, vaya primer año. Pero esta persona ya tiene ciertos conocimientos, tiene ciertas habilidades, tiene mucha experiencia que algo valen. Y lo que queremos es cabalmente, a través de estas articulaciones, que a la persona se le den equivalencias para que si él quiere continuar sus estudios superiores, se le pueda dar 1 o 2 años de equivalencias y que ya llegue a 3er o 4er año. Ok, Liliana, ¿la educación necesita transformarse en América Latina? Claro que sí, necesitamos por un lado una educación que logre formar las competencias para el siglo XXI y que en ese proceso de articulación los distintos actores y oferentes de la educación, tanto técnica, incluso desde la educación media hasta la educación superior y la formación profesional, tengan claro cuál es la apuesta de lo que van a formar. Y de ahí que en el mundo cerca de 150 países tienen ya marcos nacionales de cualificaciones, donde es una herramienta que permite al sector de la formación y al sector productivo ponerse de acuerdo en lo que se espera que una persona sea capaz de hacer y que se le pueda reconocer, y no solamente a los que han estado en escenarios formales, sino también a las personas, porque aprendemos en el escenario del trabajo. Y con el envejecimiento de la población necesitamos opciones para los que llevamos mucho trabajando, podamos también tener reconocimiento, y aquellos que no han tenido opciones de entrar a escenarios formales puedan reconocerlo y empezar a trabajar y a seguir estudiando, porque pues digamos este enfoque de la educación a lo largo de la vida debe ser como el norte que nos ha señalado la OIT y lo ha ratificado de manera reciente en su centenario. Ok, Farid. A ver, efectivamente, creo que estamos frente a un reto gigante en materia de renovación o de transformación de la educación, de los sistemas educativos, porque creo que es necesario poner a conversar y generar toda una lógica en términos de la formación, y creo que hay un elemento determinante, y es que hay que entender realmente el público al que estamos nosotros atendiendo, y finalmente cuál es la aspiración que tiene realmente esta generación. En este orden de ideas creemos que inclusive nosotros, pues aquí les puedo compartir, estamos en un reto al interior de nuestra institución también, y es cómo ponemos a conversar también elementos como la pedagogía y la andragogía, porque lo que mencionaba precisamente Liliana ahorita es muy importante. El envejecimiento de la población nos está permitiendo ver escenarios donde tenemos jóvenes y adultos en un mismo ambiente de formación. ¿Cómo hago para que finalmente el discurso desde la formación pueda premiar a estas dos personas? Porque no puedo enseñarle al adulto al otro, ¿no? Hay retos gigantes en términos de la educación. La política pública, es bien importante verla cómo se examina desde el ángulo de quienes tienen la potestad de hacer estos cambios, que son los gobiernos. Voy a hacer una pausa y regresamos un poquito para que nos adentremos en ello. Gracias por estar con nosotros. 7:34 minutos. Vamos a publicidad y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, estamos hablando de algunos temas que tienen que ver precisamente con el comportamiento social que experimentan países en Sudamérica y que quieras o no tienen ciertas incidencias en la estabilidad política. Pero regresando un poco al elemento por el cual nos tiene acá esta mañana con ustedes y que precisamente tiene que ver con el tema de la formación de jóvenes, y enmarcado en este congreso de la cual van a ser partícipes este día como expositores Farid de Jesús Figueroa y también Liliana González, ambos colombianos. ¿Con qué objetivo se logra, plantear este tema, don Ricardo, como abanderándolo INSAFOR? ¿Y qué busca precisamente dentro de una política pública de país que debería de ser como el acto
de liderazgo que debe de tener para la formación técnica en El Salvador? Nosotros, Ernesto, creemos que esta es una muy buena oportunidad de tener a tan buenos exponentes y con temas muy puntuales, sobre todo al inicio de este gobierno. El gobierno está ahorita diseñando un plan de ruta para los próximos 5 años. Ya la señora ministra de Educación ha mencionado que están pensando en hacer una reforma educativa y sentimos nosotros que este es un momento adecuado para poder llamar la atención en algunos temas que son importantes y que son importantes no solo para el INSAFOR, son importantes para la nación, y que tomen nota de estos temas y que los puedan incluir en esta agenda que están construyendo para los próximos 5 años. Aquí han mencionado, Liliana, por ejemplo, esta articulación tan necesaria en la educación técnica y la educación profesional, y ahora que la señora ministra está hablando de unas reformas, creemos que es el momento más que propicio para empezar estas articulaciones y que estos nuevos programas que educación va a desarrollar, que ya tomen en cuenta estas cosas. Decía Farid algo muy importante: la gente joven, los millennials y los menores de los millennials, que son los que van a ir a las universidades, ya no quieren estudiar 5 años. Y nosotros somos de los pocos países que todavía tenemos en las universidades una regla que cualquier carrera universitaria tiene que durar por lo menos 5 años. En los otros países desarrollados ya tenemos carreras universitarias de 4 y de 3 años para cabalmente adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, ¿qué más que en estos momentos llamar la atención de las autoridades para que tomen en cuenta estos elementos y los empiecen a incorporar en esta nueva reforma educativa de que se está mencionando? A ver, las exposiciones que cada uno de ustedes va a tener tiene un objetivo, ¿cierto? Sí, muy bien. Hablar de la articulación de la educación técnica y la formación profesional remite a pensar cómo generar sinergias en un país como este, cómo aunar esfuerzos y cómo crear confianza entre los actores con la mira de generar más oportunidades para los jóvenes y los adultos. Y en ese sentido, digamos, el tema de la articulación, hay experiencias que son claves de retomar aquí en El Salvador, donde ya hay ejercicios importantes, por ejemplo, en la articulación con el sector productivo para lograr que esa educación sea pertinente y de calidad. Lo que han hecho aquí en el sector de plásticos podría ampliarse a otros sectores. Por otro lado, buscar esta articulación con oferentes de la formación, y no solo hacia arriba, sino hacia abajo, o sea, con la educación media, también buscar ir generando en los jóvenes el interés de continuar estudiando, y si bien pueden acceder a formaciones más cortas, piensen que siempre es posible seguir estudiando. Y con la educación superior sensibilizarlos en el sentido de que hay muchas restricciones normativas que a veces impiden esa movilidad de los jóvenes y de las personas para seguir esa ruta de formación a lo largo de la vida. Entonces la idea de este aporte en esta conferencia es como mostrar algunos de los temas que hay que abordar para hacer fluido ese proceso de articulación. A ver, Farid. A ver, efectivamente, hablar del fortalecimiento de competencias digitales en los procesos de formación no es más que ponernos a tono con lo que el mundo de alguna manera está exigiendo. O sea, esa transición que hemos vivido en las diferentes revoluciones hasta llegar a la 4.0, donde lo que está pensando realmente, lo que se está haciendo es automatizando muchos procesos, y que finalmente lo que pretendemos en el marco de la conversación que tendremos hoy, básicamente es generar un nivel de tranquilidad, y es no tenerle miedo precisamente a esa transformación, a ese mundo digital, porque ahí está, digámoslo así, implícito un temor de aquel mundo análogo que de pronto dice que con la aparición de un mundo digital van a desaparecer muchos empleos, y eso es cierto,
pero es que van a aparecer otras opciones laborales, se van a reconvertir muchos oficios. Eso exige entonces que nosotros estemos preparados desde el mundo de la formación para que nuestros estudiantes obviamente incorporen ese lenguaje y entiendan que es una manera distinta de moverse en el mundo, y que por más que sea un reto no podemos sacarle el cuerpo en el buen sentido de la palabra, porque nos estaríamos quedando rezagados y estaríamos de alguna manera condenando a esta generación para que no se pueda mover con libertad en el mundo, porque también hay que tener claro eso. Estamos formando, en el caso concreto acá, estamos formando jóvenes en El Salvador, pero son jóvenes del mundo, porque finalmente eso es lo que nos propone el mundo digital. ¿Una competencia o una formación digital es cara para una sociedad como la nuestra? Yo pensaría que ahí habría que entrar en un análisis realmente qué es a qué entenderíamos por costo, por caro. Exacto. Creo que inclusive uno podría hasta decir que nos acerca mucho más, flexibiliza mucho la formación, porque realmente el mundo digital lo que hace es flexibilizar la información. Hoy existen diversos canales para que la formación pueda llegar. Entonces creería que de pronto ahí es un tema costo-beneficio. ¿Qué lograríamos realmente? Lograríamos primero disminuir altos niveles de deserción con plena seguridad, alcanzaríamos mayores niveles de pertinencia en los procesos formativos, haríamos que los jóvenes realmente vieran la formación profesional como un tema más aspiracional y que realmente quieran estar allí, y creo que lo más importante es que le estaríamos generando o agregando valor para que muchos jóvenes residentes inclusive en el país puedan trabajar para grandes multinacionales en cualquier lugar del mundo sin moverse del país y generar obviamente unos ingresos bien importantes, porque el mundo digital así nos lo está demostrando. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia que ha tenido Colombia en este tema? Perdón un poco que me vaya de lo específico a lo que vamos a tener hoy en día. El tema de articulación, Colombia ha tenido una experiencia muy interesante con el SENA que data de varios años de articulación con la educación media, que ha facilitado que jóvenes empiecen a ver la posibilidad de continuar sus estudios. Y hoy por hoy en el gobierno actual hay una apuesta muy importante por lograr que los jóvenes tengan una doble titulación. Y bueno, aquí está Farid, que es director de formación en el SENA, tal vez la persona más adecuada para contar esa experiencia, pero es muy importante. Por otro lado, ha habido un ejercicio clave de articulación de la educación técnica y la educación superior a través de unas cadenas de formación y de ciclos propedéuticos que permiten que la gente pueda aprender algo que le va a ser validado en el siguiente nivel. Y creo que son experiencias importantes de compartir, y con el sector productivo creo que también el trabajo de las mesas sectoriales que ha animado el SENA para los procesos de normalización de competencias ha sido muy importante, lo digo yo desde afuera. Creo que ha sido un escenario muy clave para lograr hablar de pertinencia y ponerse de acuerdo, y hoy por hoy el marco, el que llevamos varios años, el marco de competencias es un nuevo escenario que va a permitir con más claridad dar señales para mejorar la oferta de formación. A ver, voy a hacer una pausa. Don Ricardo, formando un mejor El Salvador, así ha sido denominado, ¿no? Así se denomina nuestro sexto congreso. Sexto congreso. Voy a hablar de esto cuando regresemos. Voy a la pausa última. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Estamos hablando acá off the record realmente de la preparación y para futuro, ¿no? Correcto. En la que no se distingue bien para qué, pero sí para enfrentar ese para qué, ¿no? Correcto. Sí, estábamos mencionando que ahora los muchachos que van a primer año de la universidad en los Estados Unidos les dicen al entrar, miren, ni ustedes ni nosotros como profesores sabemos en qué va a trabajar usted dentro de 4 años. Con este mundo tan cambiante no sabemos qué va a pasar. Lo que tenemos que hacer nosotros y nuestra responsabilidad como educadores es prepararles en estos 4 años para que ustedes puedan hacer cualquier actividad cuando terminen su carrera, y enfatizando enormemente las habilidades blandas, que cada vez son más importantes en cualquier trabajo que va a tener la juventud. Hablando de habilidades blandas, responsabilidad, liderazgo, puntualidad, honradez, trabajo en equipo, resiliencia, todas esas cualidades son
cada vez más importantes. Y cuando yo platico con mis compañeros empresarios acá en el país y les pregunto, ¿qué necesitas tú? ¿Qué habilidades necesitan los jóvenes para que les dé trabajo? Y me dicen, mira, a mí lo que me interesa es más que todo las habilidades blandas, porque las otras habilidades y conocimientos yo se los puedo enseñar en mi empresa, pero la responsabilidad, la puntualidad, el liderazgo, que se puedan comunicar entre ellos, eso son cosas que tienen que venir desde el hogar, reforzárselas en la escuela. Y nosotros en INSAFOR, en todos nuestros cursos, tenemos módulos de responsabilidades blandas, porque estamos conscientes de la necesidad que tiene tanto el joven como el empresario de ellas. Don Ricardo, ¿cómo está el país? Es decir, ¿existe la posibilidad, existe ese camino o es un camino largo todavía por recorrer? Mire, el camino ya existe. Es una calle, digamos, angosta, que tiene que ir de un carril. ¿Sí? Y la tenemos que hacer una autopista de 5 carriles. Ya hacía mención usted de que la ministra de Educación pues estaba de acuerdo en examinar y transformarlo. El reciente... Correcto. Una vez más, no nos sorprende, pero una vez más la PAES es un reflejo de lo que realmente es el sistema de educación y cómo debe de sufrir cambios. Así es. Estamos con la señora ministra, se ha formado este Consejo Coordinador de la Educación Técnica Profesional, en que estamos el Ministerio de Educación, los sectores productivos e INSAFOR. Y cabalmente esto es una manera de empezar a articularnos con los sectores productivos, donde ellos analizan cuál es su demanda de formación para los inmediata y para el futuro próximo. Y eso nos lo transmiten tanto a educación como a INSAFOR, para que nosotros vayamos adecuando nuestros programas educativos y de formación a las necesidades que tienen los sectores productivos. Además, como yo había mencionado, y es público, ya la señora ministra ha anunciado que va a haber una nueva reforma educativa cabalmente para poder tomar en cuenta estas nuevas demandas que tienen no solo los sectores productivos, sino que la misma juventud, porque la misma juventud está demandando nuevas metodologías, nuevos diseños, una mayor utilización de los medios digitales para educar. ¿Qué experiencia esperamos, ya para ir concluyendo con esta entrevista, Liliana? ¿Qué experiencia esperamos tener de la exposición que se va a dar este día? En horas de la tarde, entiendo que es, aunque hay una exposición de stand y todo, de tempranas horas del día. Correcto. Nosotros hoy a las 9 inauguramos la exposición de los stands. Ahí tenemos más de 60 instituciones formadoras, socios estratégicos de INSAFOR, donde están ellos exponiendo su oferta formativa, y a partir de las 2 de la tarde iniciamos con las charlas que nos van a dar nuestros invitados especiales. Yo quisiera aprovechar, Ernesto, para invitar al público a que asista. La asistencia es gratis. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en línea en congreso.insafor.org.sb. Si usted no logra inscribirse, puede llegar un poquito antes de las 2 de la tarde e inscribirse en el Hotel Sheraton, a donde va a ser el congreso, y están todos más que bienvenidos. Ok, Liliana. Pues yo creo que lo que esperamos de esta conferencia es que todos vean cuál es el papel que juegan dentro de ese ecosistema de educación técnica y formación profesional, y vean cómo aportan a ese proceso de articulación que tiene la mirada del sector productivo, los oferentes, los diseñadores de política, los que aseguran la calidad y la población en general. Farid. Bueno, básicamente creo que entre líneas lo que tendríamos acá es unos elementos de reflexión desde un aspecto que podríamos llamar de responsabilidad intergeneracional, es decir,
que aquellas personas que hoy estamos liderando los procesos formativos pensemos en la lógica de lo que los jóvenes de alguna manera merecen para que obviamente su calidad de vida, sus proyectos se puedan materializar y que cada vez más le encuentren sentido a los procesos formativos y que finalmente encuentren en la formación, en las instituciones, el aliado para poder materializar esos sueños. En este encuentro que busca lograr acuerdos para aprobar estos fondos en la Asamblea Legislativa, y quiero cerrar con esto, ¿ya hay algún canal de comunicación entre INSAFOR, Asamblea Legislativa, Gobierno de la República? Nosotros hemos platicado informalmente con algunos diputados, con el presidente Ponce de la Asamblea Legislativa, hemos platicado con él. Él nos transmitió el sentir que existía en la Asamblea de proponer a INSAFOR para el manejo de estos fondos. Nosotros le dijimos pues que estábamos dispuestos a hacerlo. Ahora estamos seguros que nos vamos a juntar tanto como con los señores diputados como con los delegados del presidente de la República para ir viendo de diseñar la currícula adecuada para poder formar a estos jóvenes. Ok, y este es un elemento bien importante que se da desde luego, y ya hicimos hincapié en ello, tras el ofrecimiento que el mismo presidente de la República en su momento pues planteaba, pues que el gobierno estaba abierto a modificar ese gasto para que este dinero que están de los 91 millones de dólares, que son 28 millones que van para la formación de jóvenes, puede ser una instancia como INSAFOR quien lo canalice. El tiempo se me fue, quiero agradecerles, feliz estadía en el país, primera vez me decían acá, Sí. Qué bueno, espero tengan una buena y muy buena imagen de nuestro país. Muy bien, gracias. Que sí, muchas gracias. Sí. Gracias. Muchísimas ¿Ya gracias. comieron pupusas? ¿Sí? Vamos a comer al ¿Sí? almuerzo. ¿Todavía no? Todavía no lo han llevado a comer Ahorita de desayuno van a comer de pupusas. desayuno pupusas, sí. Ay, Ese de es parte de desayuno, nuestro muy plato bien. típico, ¿no? Internacionalizado ya. Así es que es una buena recomendación. Dando embajadores. Como el caso para que se conviertan en embajadores. Así Sí. como lo de ustedes es para nosotros las empanadas, ¿verdad? Ajá. Pues así de Colombia, pues así son para nosotros las pupusas. Muy bien, Así es gracias. que gracias por acompañarnos, vamos a estar muy atentos Gracias a usted. al congreso esta tarde en el Hotel Sheraton. En el Hotel Sheraton, presidente, el hotel de las grandes personalidades. Ahí estaremos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.